Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al viernes aquí en la Ciudad Vieja, en la Máquina de Pensar, y también, obviamente, en todo el mundo. Llegamos al viernes y hace frío realmente. No parecía, pero hace frío. Pero no importa, porque Martín Cuagriata está en controles de emisión y Carolina Cuadro en la puesta a punto, en la producción, coordinando ahí la próxima entrevista. Quiero decirles, amigos, que arrancamos con la Máquina de Pensar. Y bueno, este es el último día de la semana dedicada a Mario Benedetti, ¿no? Ustedes saben, el lunes que viene se cumplen 100 años cumpliría 100 años, sería el nacimiento, el natalicio de don Mario Benedetti. Pero ahora hoy vamos a hablar de Mario Benedetti, pero al final del programa llamaremos a un crítico y poeta llamado Gerardo Ciancio, experto en Mario Benedetti. Pero ahora voy a darle la bienvenida aquí en Montevideo, en la Máquina de Pensar. Él está del otro lado de la línea, del otro lado del canal Océano, del Océano Atlántico. Está en Suecia, Ever Abimorat. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Hola Pablo, hola. Es un gusto estar en la Máquina de Pensar nuevamente y saludarte a vos, a tus oyentes. Pero en el día de hoy, permitime, quiero extender mis saludos al Club Sportivo Cerrito y a Rentista, el Bicho Colorado, ¿sí?, que se sitúan primero en sus respectivas tablas de posiciones y son equipos vecinos. ¿Qué te parece? Los bichos colorados están, es increíble lo fuera que estoy yo de fútbol y lo adentro que está Ever Abimorat allá en Suecia, increíble, ¿no? Bueno, bien. En este momento estoy en el campo, estoy en el norte de Suecia, en el bosque, y tengo, durante 2 meses de calor, ahora bajó un poco la temperatura, matando mosquitos por las noches, ¿sabes? Para poder dormir. Toda la noche. ¿En serio? ¿Matando mosquitos? Matando mosquitos con un diario, me dale matar mosquitos para poder dormir de noche, ¿no? Pero en Suecia, bueno, lo que pasa que ahí yo estoy fuera del fútbol, estoy fuera de la geografía. En Suecia, al norte, no hace frío. Yo pensé que hacía frío, ¿no? No. Bueno, en este momento hace 15 grados. Sorprendente. Bueno, Ever Abimorat es uruguayo, es montevideano, pero hace mucho tiempo que está allá en Suecia, es poeta, es traductor, docente y periodista cultural. Estás en Suecia desde hace muchos años, te fuiste con el régimen militar, la dictadura, fuiste exiliado desde el año 75, ¿puede ser? Así es. Y bueno, y desde el 75 Ever Abimorat no perdió nunca su vínculo con Uruguay, viaja, nos visita anualmente o casi anualmente, y últimamente estuviste publicando libros en una prestigiosa editorial de Madrid, en España. Me estoy refiriendo a Ediciones Vitruvio. Ya es el segundo libro que publicás acá, ¿no, Ever? Sí, exactamente, hace 2 años, La Praza, que lo presenté en la Máquina de Pensar. Sí, hablamos, sí, me acuerdo. Bueno, para que se hagan una idea, Ediciones Vitruvio, que yo sepa, hay otro uruguayo que ha publicado y que conozco y me ha traído los libros y que hemos conversado de ellos, es Jorge Arbeleche. No sé si habrá algún otro uruguayo, pero me refiero que es una editorial muy, muy prestigiosa, muy elegante. Los libros están muy bien hechos, siempre son negros con letras blancas. Siempre son negros con letras blancas, sí, exactamente. Es una cuestión súper austera y a la vez muy elegante. Profecías frugálicas es el último libro que acabas de publicar precisamente ahí. Esto es de qué año, esto es del año 2020. De este año mismo. Sí, del mes de marzo. Antes de la pandemia. O el mes de la pandemia. Y este libro, Por eso la distribución en España está como trancada, ¿verdad? Porque en España se cerraron todas las librerías durante meses, ¿sabes? Y todos los negocios, y se han vuelto a abrir hace apenas 2 meses. Claro, impresionante. Sí. Aquí no, fue mucho menos, pero hubo algunas librerías que cerraron al comienzo, pero una cosa muy breve, digamos. Inmediatamente se implementaron otros mecanismos, como por ejemplo los deliveries, que no eran tan conocidos o frecuentes en las librerías, y actualmente casi todas tienen
Pero Ever, vamos a hablar de Sí. profecías frugálicas. ¿Por qué me entrevero? Porque Ever Abimorat mete frugálico por casi todos lados, ¿no? Todos lados. Frugálico. Este, bueno, perdón, ¿cuántos Sí, libros llevas más o menos, sin decir una cifra bueno, exacta? Pero estamos hablando de más de 10 o eh, 12, ¿no? vamos a ver, no, creo que son 20. Entre traducciones y son 20. Porque han aparecido en Sí, sueco 5 libros. O ujú. sea, si sumas esos 5 libros en sueco, son unos 20, Son más más de o menos. 20, porque yo acá estoy contando como 18 y serían esos 5 Mm, libros más. sí. Profecías frugálicas, es cierto. Bueno, La Plaza estuvimos hablando acá. También estuvimos hablando de Mm, poemas y dibujos frugálicos. Estoy viendo tus últimos sí, libros. de Mekong Agurú. también, creo que hablamos, que eso está editado por Editorial Sí, hablamos Aedas. de Sí, sí, Mekong, sí, me sí. acuerdo, Exacto. Mekong. Sí. Hablamos de Dios también, que estaba hecho, o no sé si hablamos, pero ese lo leí, con un heterónimo tuyo que se llamaba Mm, Flor de Condominio. Entonces, condominio, Ujú, ujú. exactamente, sí. Después De Agurú también. de Yagurú, 100 poemas Mm. frugálicos, no sé si ahí llegamos a hablar de ese, no sé, no, sí, No, ese no, pero ese no no, lo llegamos, no, tuve, ese no. lo tuve, ¿eh? Sí, Sí, sí. Eso siempre, fue hace unos años, ¿no? sí, pero Sí. 100 poemas frugálicos, te pregunto, ¿no era aquel que tenía escrito con Mm. distintos heterónimos, distintos autores? No, esa es una caracola, tiene 100 poemas frugálicos, tiene una caracola en Sí, la sí, tapa, sí, ¿no? sí, no, me refiero que adentro eran los poemas, No, no, estaban en no, distintas tendencias o distintas, vos te referís a el que dictó, ¿cómo se llama? No me olvidé el nombre de... mm, Liberia esa que está bueno, ¿el Linardi Rizzo o no? No. Linares de Rizo, El exactamente, Linardi sí. Rizzo. A Sí, ese me sí. refiero yo, el de Linardi Rizzo. Pues eso fue en el año 9, 2009. Perfecto, a ese de Linardi Rizzo me estaba refiriendo. Bueno, ¿por qué hacemos esta broma con frugálicas? Porque es parte, digamos, de una constante tuya, ¿no? Tenés poemas Mm, frugálicos, frugálicos 2, bueno, 3, frugálicos, bueno, hasta el 5, sí, y la idea de lo frugálico en el sentido de frugal, ¿no? de Frugal, exactamente. Esa fue la idea, ¿no? Nace de Frugal. Ujú, Entonces, empecé en el año 92 con los frugálicos, ¿ya? ujú. Ya tiene 25 años. O sea, eran La frugálicos, frugalidad. pero bastante de largo aliento. Frugálicos, pero de largo aliento. Hay que decir que Mm, Ever Abimorat le llama frugálico a poemas que son muy breves, ¿no? breves. Ujú, Esa es la idea, ¿no? De Frugal viene, ¿no? O sea, ujú, frugal, o sea, breves, claro. ujú. Poemas breves, sí. Y en el caso de Así es. profecías frugálicas, estas son las profecías, o sea, Mm, estamos hablando de que vienen dos secciones. A mí me dio mm, la impresión, por lo menos no mm, me había pasado con otros frugálicos tuyos, de que al principio mm. parecían como que fueran haikus, directamente, que tuvieran la estructura de un haiku. Mm, no, no, pensás que el haiku tiene una estructura bastante Ah, bueno, concisa, pero ¿no? lo que marca el haiku no es exactamente contar las sílabas, si bien todo el mundo lo Sí, hace, ¿no? Que sean sí, dos de heptasílabos y un pentasílabo. sí, Eh, sí, sí. pero yo he hablado con haijins japoneses y me decían que lo Mm. menos importante eran las sílabas, me decía ¿no? Un experto. Sí, Eh, versos ujú, libres y breves, ¿no? O sea, esa es la idea de haiku, ujú, moderno, vamos a decir, ujú. ¿no? O sea, libre, Y ¿no? bueno, y aquí es, los alados huyen para no participar de la culpa. Los inmóviles lloran. Estás en la primera página, ¿verdad? No, 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 estoy en la bueno, página 16. Es sobre la 16. peregrinación. Me refiero Claro. a que da esa sensación, digamos, porque podían ser, todos son de Mm, 3 versos la mayoría, ¿no? Pero mm. no necesariamente tienen que dar la sensación de haiku, que a mí me dio, No, no. pero a mí me daba. Por ejemplo, el Mm, de la 15, una luz de cenizas, un salto en avance hacia la destrucción, sí, abismo sin paracaídas. sí. O sea, lo que se distingue acá son los espacios libres, ¿verdad? Ujú, O sea, esos espacios representan un silencio. O sea, puede hacer una coma ujú, o,
una línea inclinada como usa Hellman, ¿no? Sí, Hellman, sí. La barra inclinada. Si tú lees una luz de cenizas, un silencio, un salto en avance, silencio, hacia la destrucción, abismo sin paracaídas. Claro. O sea que el silencio se incorpora al verso. Claro. De una manera. Es igual que la música, ¿verdad? O sea, que tiene silencio que se incorporan al tiempo musical, ¿no? Pero todos estos poemas tienen, por ejemplo, Frugálicos, tienen ese final como en suspenso, que por eso me recordaba a mí al haiku. Atención, pensándolo siempre de un punto de vista muy amplio, ¿no? O sea, no importa si no se cumplen las sílabas. Me parece que el tema de que sea un haiku es ese final, ¿no? Que deja en suspenso. Eso es cierto. Yo creo que en toda mi frugalidad tiene un final que deja en suspenso. Es entre contundente y preguntón, ¿no? ¿Qué pasa después, no? Claro. Si vas a ver, mira algún ejemplo y me lo repites. A ver, por ejemplo, en la página 17, dice, sobre la incredulidad, apostar a la fe, y reflexiones, construcciones, derruyendo el fuego con sombras, ¿no? Sí. Vos le das al silencio una pausa importante que hace que casi se convierta en otro verso, ¿no? O sea, parece que fueran más versos. Esto que leíste son, por lo menos en el papel, son 3 versos. Sí, pero ahí hay una cuestión como más hermética, ¿no? O sea, me dio la impresión, ¿no? Ahí sí, ahí. Lo que hay que destacar del libro es que está dividido en dos sesiones. 2 sesiones, ¿verdad? Una se llama Resplandor descendiente y el otro Resplandor renacentista. ¿Qué quiere decir esto? En la primera parte el Apocalipsis, ¿verdad? Son profecías apocalípticas. Entonces, en la primera parte sería la destrucción del mundo y la salvación de algunos pocos, ¿verdad? Y la segunda parte es el renacer de un mundo nuevo. Todo esto todo esto es ficción, ¿no? No hay que leerlo como algo que como una visión que hayas recibido vos y la hayas querido no. Sin embargo, se habla, por ejemplo, del segundo retorno. Ahora estoy pensando, ahí está, sobre el segundo retorno, ¿no? Por ahí está el segundo retorno. ¿Cuál sería el primer retorno? Porque yo me quedé pensando si no era un poco mesiánico eso. Bueno, pero está claro, hay mucho o sea, si piensas en el último libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, el Apocalipsis. Tiene algo de eso. Bueno, y luego Nostradamus también, ¿no? O sea, tienen algo apocalíptico y... Igual terminan bien, ¿no? Termina bien. Sí, exacto. Es un cuento, bien. Es un relato que termina bien, el Apocalipsis. Aunque tiene la palabra tiene otras connotaciones. Pero en San Juan termina bien. Sí. Se habla también del sello de los tiempos. Por eso me pareció como que había una espiritualidad en en la segunda sección que se llama Resplandor renacentista. En la primera, tal cual lo decías, se habla de un colapso de este mundo, digamos, de esta civilización, ¿no? Es en San Juan que se habla de los 7 sellos, ¿verdad? Sí. Así que sí, el sello de los tiempos, exactamente. Se van abriendo, sí. Ahora yo soy un tipo optimista. Esto hay que tomarlo como una ficción, es un libro de ficción, ¿no? Y por lo tanto no... De todas formas, perdón, en la parte renacentista y en la parte supuestamente más optimista, hay un verso, por ejemplo, hay un poema que habla de lo que serían los nuevos militares, lo que dominaría el mundo o el futuro mundo, ¿no? Dice sobre lo militar, en la página 42 está. ¿Lo podés leer?
A ver, sí. 42. Sobre lo militar. Cada poema está encabezado por un sobre, ¿no? En este caso es sobre lo militar. Sí, los títulos, digamos, de todos los poemas son como si fueran asuntos sobre los que se va a hablar. Sobre lo militar. Son subtítulos. Sobre exactamente. Ajá, perfecto. Sobre lo militar. Sin vestimenta homogénea, la economía dirigirá nuestros destinos. Guerra de mercados sin uniforme. Aquí hay algo, bueno, se puede decir, que se predice, ¿no? Un mundo universal, donde la economía es lo que domina. Es lo que manda la economía, sí, es una guerra de mercado sin uniformes. Y no lo militar, ¿verdad? O sea, de momento que manda la economía, lo militar desaparece. Entonces, digamos, el optimismo de aquí vendría de que lo militar queda supeditado totalmente o disuelto en la economía. Aunque yo pensé que era al revés, yo lo leía al revés diciendo que, bueno, que los nuevos militares en el planeta Tierra van a ser los economistas, ¿no? O sea, bueno, puedes leerlo así también. Pero se puede leer, sí, ¿no? Que campean sin vestimenta homogénea, no son militares que hacen una guerra de mercados sin uniformes, ¿no? Claro, hay que pensar, cuando hay comercio no hay guerra, ¿no? Es una premisa más antigua que de la época de la Biblia, ¿no? Sí, tan vieja como el mundo, ¿no? Sí, y que es una verdad que muchas veces olvidamos, porque se sataniza el mercado, se sataniza también el comercio, ¿no? Sí, exactamente. Pensando que en realidad lo que habría que satanizar es la guerra, ¿no? Es la guerra, ¿verdad? Sí. Exacto. Pero se cae muchas veces. Entonces por eso yo lo leí al revés, lo leí con una carga, pero tenés razón. Bueno, sí, también se habla sobre la enseñanza, ¿no? En la página 40. Sí, en la página 40, a ver, sí, sobre la enseñanza, ¿verdad? Sí. El subtítulo sobre enseñanza se llama, ¿no? Sin pánico, sin profesores, sin guías, conocimiento universal. También eso puede ser una profecía válida, ¿verdad? O sea, sin pánicos, sin profesores, sin guía, conocimiento universal. O sea, esa tendencia de ir a la universal que hay ahora, ¿no? Va que hay hace muchos años, ¿no? No, y la utopía de que sin profesores y sin guía, sobre todo. Sin guía, sí. Porque eso es una utopía. La humanidad siempre ha tenido guías, siempre ha habido guías. La otra cosa es la calidad de esos guías, ¿no? Que sean más o menos buenos o más o menos espantosos, ¿no? Sí. Pero que siempre parece que caemos todos en tener guía, ¿no? La necesidad de los guías, ¿no? Y al lado... gente, ¿verdad? Guías, sí. La gente, sí, lo que es la humanidad en general, sí. Ahí hay por lo menos se profetiza que no va a haber guías para un conocimiento universal. Y en la 41 sobre la nacionalidad... Espera un poquito, 41 decís. Sí, la que está al lado. Bueno, sí, estoy pensando de memoria, si no me doy cuenta. 41 sobre... sin fronteras, solo el comercio y el pensamiento nos divide. Introducirse en grupos afines. O sea, es algo también... algo profético, ¿verdad? O sea, si pensamos que sin fronteras, sobre el comercio y el pensamiento nos divide, introducirse en grupos afines. Es esa necesidad que hay de introducirse en clanes, ¿verdad? Hoy, ¿no? En clanes, tribal, sí, una cuestión tribal. Tribal. Sí, lo que sí, se usa mucho tribal en sociología, claro, en lo tribal, sí, exactamente. Lo cual no necesariamente es malo si solamente estamos divididos por el comercio y el pensamiento, ¿no? Claro, los tribales puede ser malo cuando existe una fragmentación de la sociedad, ¿verdad? Una sociedad fragmentada en diferentes, vamos a decir, subcultura, ¿no? Que puede ser religiosa, lo que sea, ¿no? Lleva a la guerra, es inevitable. Pero cuando el comercio los acerca, desaparece ese tipo de
su cultura y se acercan más y más y más, ¿no? O sea, se parecen más. Igual quedan en grupos afines, introducirse en grupos afines, sí, ¿no? O sea, como que claro, va a haber esas diferencias, pero reitero, en estas profecías el comercio y el diálogo, la comunicación, es lo que une, no lo que separa. Sí, no es lo que separa, exacto. ¿No? Nos puede dividir, sí, pero no, digamos, en pensamientos distintos, pero no separar. Y creo que hay un poema que habla de la comunicación sobre el idioma, ¿no? Que se llama El idioma universal. ¿Si lo encontrás? No. A ver, el idioma universal. No, sé que no. El idioma universal. Bueno, yo no lo encuentro. Así que no lo vamos a poder leer. Bueno, no vamos a poder ver. Yo estoy acá con una mano en el libro y la otra y la otra en el teléfono. Sobre lo universal no aparece sobre lo universal. No hay, ya lo estoy viendo. No hay nada sobre lo universal. Debe ser sobre la comunicación. Sobre la gran visión. A ver, 34. A ver. No, sobre la gran visión no. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, lo quiero compartir porque me parece sobre la gran visión, el que me parece que también tiene ese aire de haiku que yo decía. Dice, recuperación, al final de la noche, pequeños alados dominan la colina a sembrar bajo el rocío. ¿En qué página está? En la 34. Sí, 34, ¿verdad? Sí. Recuperación, al final de la noche pequeños alados dominan la colina a sembrar bajo el rocío. Esta es la idea de que vuelve los que huyeron ante el apocalipsis y la destrucción regresan, ¿verdad? Y te dice recuperación al final de la noche pequeños alados y domina la colina a sembrar bajo el rocío. Quiere decir de que ellos van a hacer lo que construyan el nuevo mundo, ¿no? Impresionante. A sembrar bajo el rocío, digamos, es como una situación idílica, ¿no? Idílica, está bien. Idílica, sí. Porque sí, también ese rocío a mí me hacía levantar sospechas. Mirá vos, lo leí bajo sospecha. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Porque también pensé en el apocalipsis, en la radiación, ese rocío podía ser. En la 51, ¿nos puedes leer la 51 sobre la existencia, que es el final de Poemas Frugálicos? Sobre la existencia. No hay verdad contra la vida, que se expande en un vuelo de polvo. Se cierra un círculo, nueva energía. Esta es la última, ¿verdad? Esta es la última, es la nueva energía. Se cierra un círculo y nueva energía, ¿no? Sí, bueno, ahí está claro, ¿no? Que se empieza un nuevo tipo de vida. Se cierra un círculo. O sea, vos, digamos, en poesías frugálicas, anticipás o un colapso y después un nuevo paradigma, digamos, un nuevo paradigma del cual no tenemos ni idea salvo estas intuiciones, salvo una intuición poética. Un renacer, ¿no? Un renacer. Muy bien, Eber Abimorat. Profecía frugálica, bueno, obviamente no se distribuyó en España y todavía aquí, cuando venga, supongo yo, se distribuirá, porque traerás ejemplares, ¿no? Sí, algunos traeré, ¿verdad? Sí. No, tráete varios para llevar ahí, para poner en las librerías. Muy bien, Eber, te mando un abrazo. Siempre es un placer escucharte, poder conversar. Y me sorprendiste porque, claro, generalmente los poetas no quieren explicar y me encontré con el único poeta que quería explicar el libro. Impresionante. Eber, te mando un abrazo grande. Claro, igual. Y saludos a Ciancio, que lo tenés por ahí ya, ¿no? Ahora mismo. Bueno, chao. Hombre que mira a una muchacha. Para que nunca haya malentendidos, para que nada se interponga, voy a explicarte lo que mi amor convoca. Tus ojos, que se caen de desconcierto y otras veces se alzan penetrantes y tibios, tienen tanta importancia que yo mismo me asombro. Tus lindas manos mágicas, que te expresan a veces mejor que las palabras,
Tan importantes son que no oso tocarlas. Y si un día las toco es solamente para retransmitirte ciertas claves. Tu cuerpo pendular, que duda en recibirse o entregarse y es tan joven que enseña a pesar tuyo, es un dato del cual me faltan datos y sin embargo ayudo a conocerlo. Tus labios puestos en el entusiasmo que dibuja palabras y promete promesas son en tu imagen para mí los héroes y son también el ángel enemigo. En mi amor estás toda o casi toda. Me faltan cifras pero las calculo, faltan indicios pero los descubro. Sin embargo, en mi amor hay otras cosas. Por ejemplo, los sueños con que muevo la tierra, la pobre lucha que libré y libramos, los buenos odios esos que ennoblecen, el diálogo constante con mi gente, la pregunta punzante que me hicieron, las respuestas veraces que no di. En mi amor hay también corajes varios y un miedo que a menudo los resume. Hay hombres como yo que miran tras las rejas a una muchacha que podría ser vos. En mi amor hay faena y hay descanso, sencillas recompensas y complejos castigos. Hay 2 o 3 mujeres que forman tu prehistoria y hay muchos años, demasiados años, de inventar alegrías y creerlas después a pie juntillas. Querría que en mi amor vieras todo eso y que vos, muchachita, con paciencia y cautela, sin herirme ni herirte, rescataras de allí la luna, el río, los emblemas rituales, los proyectos de besos o de adioses, el corazón que aguarda pese a todo. Bueno, no hay que presentar, es Mario Benedetti leyéndonos un poema que es para la bienvenida de Gerardo Ciancio. ¿Cómo andás, Gerardo Ciancio? ¿Andás bien? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, Gerardo Ciancio es poeta y es crítico, también crítico y ensayista. En su momento ganaste un concurso con un libro, ahora no lo tengo, pero sobre un ensayo sobre la obra de Mario Benedetti. Sí, sí, sobre la poesía, básicamente. Sobre la poesía. Sí, sí. Y bueno, la idea de conversar con Gerardo era un poco para ver, el lunes es el natalicio, el nacimiento, 100 años del nacimiento de Mario Benedetti, y de alguna forma esto pretexta una revisión, o por lo menos una visión de, si podemos, en estos minutos, de hablar de su obra, ¿no? Ahora estábamos escuchando la poesía, él se consideraba antes que nada poeta, ¿no? Yo estoy leyendo acá un haiku que dice: al sur, está quieta esperando Montevideo. Sí, sí. Tiene muy buenos haikus, ¿no? Benedetti. A pesar de la opinión contraria, escribió muchísimos, y como decía Bayó, con un buen haiku hay un poeta. Uh-huh. Y en 2 libros, ¿no? ¿Te acordás que era Rincón de Haikus? Sí. Y Nuevo Rincón de Haikus? Exacto. Uh-huh. Creo que ese que leíste es del primero. Del primero, sí. Son muchísimos, son cientos de haikus, que después los recopiló en el tomo Inventario 3. Los incluyó en Inventario 3. En Inventario 3, uh-huh. Sí, en el tomo 3 de Inventario, sí. Uh-huh. O sea que los siguió validando, ¿no? Claro. Porque claro. Hay muy poca cosa que no incluyó en Inventario. Uh-huh. La víspera indeleble sí, no la incluyó, creo, ¿no? O sea, no la incluyó, no la incluyó. El primer libro de 1945. Claro, que Juan Cuña aparentemente dijo que era un mal libro de un buen poeta, algo así, nos dijo todo. Sí, todavía no era un poeta él. Uh-huh. Se lo envió a Juan Cuña, sí, le hizo un comentario no muy alentador, pero más bien que eso es mitológico de la literatura uruguaya. Uh-huh. Curiosamente, Benedetti, que era un crítico literario muy actualizado, de Juan Cuña, que yo recuerdo, hizo una sola nota. Mirá. Que yo recuerdo un libro del libro que la viuda, en ese momento la mujer de Wilda Belura, la maestra, recopiló poemas para niños. Uh-huh. Y bueno, quien levantó esa delicadeza del libro, además estaba ilustrada por los niños de la escuela, de una escuela pública, alumnos y alumnas, ¿no? de Wilda Belura, que fue como el amor tardío de Cuña, ¿no? Uh-huh. Y hasta el final de sus días,
Mario justamente tuvo en Marcha, creo que fue así, en una columna de Marcha, tuvo el buen gusto crítico de reseñar ese libro y destacar. Esa fue la vez que habló de Juan Cuña. Hay que decir que... Escribió, digamos, por lo que habló, no sé qué escribió, sí, claro, seguro, claro. Casi seguro. Estamos hablando también de un hombre, un escritor, y eso no siempre se tiene en cuenta. Digo, me sorprendió que hay mucha gente incluso que no lo maneja, que ha escrito, ha publicado muchísimos libros. Pero cuando decimos muchísimos, estamos hablando 80 y pico, de sí. muchísimos libros. Y incluso veo que hay algunos que se están apareciendo todavía. Por ejemplo, un libro sobre crítica cinematográfica que apareció en el 2014, hecho por una edición póstuma de la Fundación Benedetti, Notas perdidas sobre literatura, cine, artes escénicas y visuales. Sí, no, pero son unas pocas notas. Entre el año 48 y el 65. Él escribió pocas notas sobre cine. Sí, bastante crítico. Pero no es un libro sobre cine, ¿no? No. Hay un libro sí sobre notas de cine de Borges. Sí. Y hay un libro sobre notas de cine de Quiroga. Es cierto. Compilados, pero de Benedetti hasta el momento sí se compilaron como artículos de prensa, ¿no? Bueno, pero me refiero que aparecen, digamos, en ensayo, digamos, aparecen, parece que estamos hablando de un escritor muy iba para muchas direcciones, digamos. Normalmente omnívoro, pensamos en poeta, pensamos en cuentista o pensamos en novelista, también tenía drama, pero también tenía ensayo, tenía periodismo también, bueno, sin contar las canciones, ¿no? Y incluso toda la discografía, ¿no? Textos de humor, es cierto, tenía una columna de humor, es cierto. Varios, tenía por lo menos 2 heterónimos, ¿no? Orlando Fino y el más conocido de todos, Damocles, sí. Pero ordenando un poco la conversación, volviendo al cine y Benedetti, justo en el especial de Brecha que salió hoy, María José Santa Cruz hizo una muy linda nota sobre este aspecto, sobre Benedetti y el cine, en donde se hace un buen análisis de la relación de Benedetti con el cine y las notas sobre cine que hace Benedetti, ¿no? Que ella termina diciendo, bueno, a Benedetti le interesaba más leyendo sus notas, y yo creo que a Borges le pasó algo igual, y si uno lee las de Quiroga también, le interesaba más lo que estaba alrededor del cine que la película misma, ¿no? Por ejemplo, no sé, las novelas de Nouveau Roman, de la Nouvelle Vague del cine francés, ¿no? Sí. Entonces Benedetti se interesaba más en los novelistas. Claro. Por ejemplo, Robert Guillet, por ejemplo, ¿no? En analizar su obra se derivaba, porque era justamente un omnívoro de la cultura, no solamente de la literatura, en sentido de la literatura textual, ¿no? Escrita. Porque como decía vos, la canción, ni que hablar. Bueno, y después un detalle que no se suele incluir, y que es traducciones de letras de canción también, porque me acuerdo por lo menos un disco de Nacha Guevara que figuraba él como traductor de una canción, no sé si fue él o qué, pero lo habían puesto, ¿no? Claro, y traductor de poesía también, ¿no? De Paul Eluard, y de la canción era de Paul Eluard, me acuerdo. Es una hermosa canción. Era un si poema, el llanto fuera lluvia. Un poema de Eluard traducido. Sí, él tradujo por lo menos de 4 lenguas que yo recuerdo, del alemán, del inglés, del francés y del italiano, ¿no? Impresionante, 4 lenguas, bueno, eso no sabía que... Por lo tanto las leía con total pertinencia, más pertinencia lingüística. Sí, tradujo a poetas, por lo menos que yo sepa, a 3 poetas africanos tradujo, ¿no? Contemporáneos. ¿Ah, sí? Poetas sesentistas africanos. No te olvides que él coordinó un cuaderno de África 69, coordinó un cuaderno de marcha, ¿no? Y bueno, tuvo más allá del fenómeno de Angola, Cuba tuvo un especial vínculo con la cultura y digamos la realidad cultural y literaria de África, que era muy extraño en un intelectual de su época, estoy hablando de los 60, ¿no? Claro. Esas traducciones se publicaron en el 70, así que fíjate.
Sí, impresionante. No, y ahí tiene, por ejemplo, una antología que ahora estoy viendo acá en Wikipedia, que la ponen como periodismo, pero es una antología de los poetas comunicantes, me acuerdo de ese libro, Sí. y también donde eso hace una perspectiva de toda la América Latina, que me acuerdo que en ese libro, no sé si estoy errado o no, Sí. él incluye a Silvio Rodríguez como poeta, digamos. En los poetas comunicantes no estoy seguro, no estoy tan seguro ahora. Pero a Silvio Rodríguez no, en realidad los poetas comunicantes son entrevistas a poetas. Ah, que aparece Y Ibero... hay una edición en marcha, acá en Montevideo, y luego hay una edición mexicana. Quizá en esa segunda edición puede ser. No, entonces puede ser, sí. No lo tengo. El libro de ensayos es Poetas de Cercanías, que ese sí hay ensayos ahí. Sí. Ensayos sobre distintos poetas latinoamericanos, pero poetas comunicantes que tiene ese corte más de entrevistas, creo que a Silvio Rodríguez no, pero bueno, puede ser que en otros sitios sí haya artículos, pero ahí digo, ¿y no hay uno con Ibero Gutiérrez también? Que estuviera. Sí, hay uno, yo perdí esa edición, se llama Poesía Trunca, si mal no recuerdo, que son poetas jóvenes y casi todos caídos en luchas revolucionarias. Es cierto, Lionel Rugama o algo así, Roque Dalton. Ahí está Ibero ahí. Es una edición cubana, que yo sepa, no se reeditó esa. Porque ahí tenés otra faceta benedettiana. Era antólogo, era muy buen antólogo y diverso. Por ejemplo, una extrañísima antología, que él tiene extrañísima, digo porque es así, que creo que no se reeditó, cuentistas rumanos, ¿no? Ah, mirá, de cuentistas rumanos. Claro, ¿quién tenía esa mirada para hacer en los 60 y es una antología voluminosa, no importante? Una antología de cuentistas rumanos, mirá. Sí, se llama Narradores Rumanos, la sacó, recuerdo hasta la portada con una foto de Testón y la sacó Alfa, ¿no? En aquella colección Carabela, que era buenísima. Sí, él la prologa, cuida la edición, no traduce directamente al rumano, él va traduciendo a otras lenguas, consigue colaboradores, pero hace una interesantísima que había en esos momentos por la narrativa rumana como un interés aquí en el Río de la Plata, y particularmente en Montevideo. Pero bueno, es incunable ese libro. Tiene un primer libro, un segundo libro de ensayo, Marcel Proust y otros ensayos, que si uno lee la correspondencia entre Onetti y Benedetti le dice que es magnífico, ¿no? Incluso le dice que tendría que dedicarse a eso y él le dice que no, que quiere dedicarse a cuentos. Que prefiero escribir unos cuentos sonsos, dice, y no, seguir siempre de crítico, digamos. Sí, él ahí había publicado, claro, en Número había publicado su segundo libro de poemas, Solo Mientras Tanto, y con la editorial de la propia revista Número, y en el año 50, en el año 50 hace 70 años, ¿no? Y al año siguiente, en el año 51, publica Marcel Proust y otros ensayos, que ahí se despacha a favor y en contra de Borges. ¿Te acordás que había hecho yo la ponencia en el congreso que vos organizaste allá por el año 2015, fue? 2016. 16, ahí está. Y que va a salir ahora publicada este año en la revista Gaceta, un número especial que coordina Leonardo Rocielo. Y es de Borges, hablaste de Borges y Benedetti ahí. Sí. Claro, sobre todo es una correspondencia unívoca, ¿no? Benedetti preocupado por Borges, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Como lector, luego también hay un artículo de los últimos sobre Borges que él escribe, que habla sobre el nuevo fascismo, digo, o como una forma de fascismo, o sea, se pone durísimo con el Borges, que es el Borges de las declaraciones, afiliado al Partido Conservador, saludando a Pinochet, de ese Borges, ¿no? Comiendo con Videla, etcétera. Pero fue un lector interesante de Borges, ¿no? Benedetti, muy interesante, y un lector, estoy hablando ya en el año 48, está escribiendo sobre Borges, Benedetti. Y eso que escribe... Y un botija de 28 años, ¿no? Y lo incluye, digamos, esa parte de Borges en lo de Proust, ¿no? Ah, Marcel Proust y otros ensayos, claro. Ahí son otros ensayos. Exactamente. Ahí aparece un ensayo sobre un tema que a él le gustaba mucho, aquel de desarraigo y evasión, que después retoman esa dicotomía de desarraigo y o evasión, como le quieras llamar,
en aquella famoso diálogo, debate entre Real de Azúa, Rama y Monegal, pero lo hacen sobre Borges y Neruda, ¿no? Claro, se ponen a criticar o a discutir a Borges y Neruda. Sí, un debate de esos que es un ejemplo de un debate admirable, con conversación. Pero ya había antes que ellos, varios años antes, este concepto de desarraigo y evasión ya lo había diseñado y propuesto Benedetti, ¿no? El treintañero Benedetti. En ese mismo libro, ¿verdad? Pero antes ya había escrito sobre Borges y estaba muy interesado en la poesía en Sabor de Buenos Aires, en Una de Frente, en Cuaderno San Martín, o sea, los 3 primeros libros de poemas de Borges. Había un Benedetti, sí, lector con fruición y con mucha inteligencia, ¿no? Y prefería eso y no la cerebralidad del Borges. Decía, lo decía en el 48, Borges que ahora se está dedicando a estas cosas como cerebrales, ¿no? Lo dice en un libro de ensayos, muy seriamente, ¿no? Más filosóficas, metafísicas, fantásticas, y no bueno, él estaba también la mirada sobre lo cotidiano, ¿no? Que le interesa tanto a Benedetti ahí, ¿no? Claro, sobre la ciudad, sobre la literatura urbana, que de alguna manera... Claro, sobre la ciudad. Claro, que están haciendo ahí en el 39 con el Pozo, si se quiere de alguna manera, ¿no? Ya hay antecedentes, pero esa literatura urbana tan reclamada, salir de la ruralia, bueno, Benedetti todo lo que tocaba ese costado de la representación, de la figuración literaria, se interesaba, ¿no? Y además él relaciona en línea, ¿no? A Carriego, Borges y Fernández Moreno, y hace una buena... Bueno, Baldomero Fernández Moreno, que fue, según dicho por él, ¿no? Por lo menos al menos Benedetti decía que fue donde descubrió su ¿no? Una vía para escribir, ¿no? Para escribir eso, ¿no? Claro, sí, lo descubre leyendo una antología de Spasa-Calpe en la Plaza San Martín. Se queda choqueado en la Plaza San Martín y dice que se puede escribir poesía sobre lo más cotidiano, lo más pedestre, que no hay temas, no hay asuntos poéticos, altos asuntos poéticos. Sí, tal cual. Sí, a él le interesa mucho la diafanidad, la claridad y la sencillez de esa poesía. Lo que pasa que, digamos, ahora para la agencia Telam me estaba pidiendo un material del nacimiento de Benedetti, pero a mí me interesaba el nacimiento como escritor. Y Benedetti nace hace 100 años, pero nace, ¿verdad?, hace 80 años, en torno al año 40, como un lector sentado en una plaza de Buenos Aires diciendo, acá hay una manera de escribir que a mí me interesa. Yo podría escribir así. Exacto. Y lo hace con La Víspera Indeleble, pero bueno, y es un libro relativamente mal logrado, ¿no? Bueno, es un libro más parecido a lo que él criticaba que a lo que él después hace, especialmente en Poemas de la Oficina. En eso, junto con Idea Vilariño, digamos, coincidían en ese alejarse ¿no? De lo kitsch. Sí, era como un zeitgeist, ¿no? Un espíritu de época, sobre todo la generación esa de 45, llamada de 45, sí. Sí, o sea, la idea de evitar lo cursi, lo sentimental, el sentimiento, digo, ¿no? En principio, y la temática prestigiosa, él hablaba de los Corsa, de las Corsas, en fin, de la Gacela. Claro, pero eso también es un fenómeno continental, porque en ese momento, estamos hablando de los 50, está Nicanor Parra haciendo su proyecto antipoético, y está alguien como Washington Benavides en Tacuarembó escribiendo al Tata Vizcacha, como también para mí es un proyecto de antipoesía, esto lo escribí hace años, ¿no? Es un proyecto antipoético. Cualquiera que lea el Tata Vizcacha y más o menos en paralelo a Parra está viendo la antipoesía en ambos lados, ¿no? Sí. También le dedicó en ensayo un libro a José Enrique Rodó en el 66. Sí, en el 66 fue, ¿no? Lo cual es bastante... ¿no? Sí, es un pedido que le hacen de Argentina, de Buenos Aires, de aquella colección de Editorial Universitaria de Buenos Aires, que sacaba una colección llamada Genio y Figura. Pasó algo muy curioso ahí, porque en el 66 sale la segunda edición de Genio y Figura, cuando él saca la de Rodó, sobre Borges, que lo escribe una amiga de Borges, una intelectual argentina, Alicia Jurado. Alicia Jurado, sí me acuerdo. Sí. Ahí está. A la primera edición de ese libro, es decir,
2 años antes, 3 años, no, 4 años antes. La primera edición de ese libro, Genio y Figura, de Jorge Luis Borges, Benedetti literalmente lo destroza, ¿no? Mirá. Sí, lo descompagina. Dice que poco menos que es un libro meloso con la figura de Borges. Demasiado, digamos... usa varios diminutivos, claro, con peyorativos. Demasiado, ¿no?, complaciente, digamos, y poco crítico, ¿no? Sí, absolutamente, sí, la construcción de la figura. Dice, no sé qué leyó esta mujer de Borges. Bueno, es divertido el escrito sobre él. Pero después él participa en esa colección con otro libro, o sea, le encargan a él una... Yo hago la broma de, habrá sido por esa crítica Alicia Jurado, que lo vieron escribir también sobre ese libro, claro. Lo contratan para escribir ese trabajo sobre Rodó, que es muy bueno, sí, que es un trabajo de documentación, un trabajo de llevó años, ¿no? Hacer. Sí. Porque Benedetti tenía eso, emprendimiento en el que se embarcaba, era un emprendimiento hecho con rigor, metódicamente y con mucha seriedad. Sí. Todo lo contrario a veces a lo que la figura así más popularizada puede, ¿no? Perfecto. No hay una entrega al facilismo. El sencillismo, en el sentido de Baldomero, o si se quiere el coloquialismo, ya en el sentido más de los poetas más de los 60, no necesariamente es una entrega al facilismo, a la simpleza, ¿no? Bueno, y sobre todo una gran solidez crítica, ¿no? De lectura, no estamos hablando. Ni que hablar, pero también aspectos melódicos, de prosodia. Hay un trabajo que hizo muy bueno Marta Canfield, que tradujo a Benedetti al italiano. Sí. Y cuando estaba traduciendo al italiano empezó a encontrar lo que es la melodía de Benedetti, y hace trabajo sobre, por ejemplo, la distribución acentual en los versos de Benedetti. Es algo muy técnico esto, ¿no? Desde el punto de vista literario. La distribución acentual y cómo opera no solamente la métrica, ¿no?, sino también la distribución de acentos en esa métrica, y comparaba con los metros griegos, digamos, del origen de la métrica como la conocemos, y es realmente interesante, ¿no? La precisión. Yo he visto trabajos de ese estilo, así, de fonoestilística, digamos, por ejemplo, en otro autor que se lo considera fácil, accesible, Becker. Hay un profesor español que hizo un trabajo para demostrar la ingeniería lingüística en Becker. O sea que lo sencillo es complejo. Absolutamente complejo. Y vos nombraste idea. Otro tanto pasa con la poesía de idea, ¿no? Sí, pero... Esa aparente simpleza, ese como fluir, esa cosa como inmanente, no es nada de eso. Es una enorme complejidad. Bueno, también yo creo que quieren ser comunicantes, ¿no? Podría ser pero en el nivel léxico. Sí. La selección léxica es una cosa, en las palabras, digamos. Pero el trabajo poético en sí, lo que es la masa sonora del poema. Sí, citando a Zaide Vilariño, sí. Claro, exactamente. Sí, y digamos, pero a vos, aparte de crítico y de crítico de poesía, uno de los pocos críticos dedicados a la poesía en Uruguay, te consta de que hay muchos poetas que resisten la figura o la obra poética de Benedetti, ¿no? Y me refiero, resisten a eso, a tratar de resistir. Sí, sobre todo en los 80 y 90 hubo un movimiento ahí medio parricida. Pero es curioso porque hay un texto de Benedetti que, por ejemplo, disfruta el parricidio y lo promueve, ¿no? Hay que ser parricida. Entonces, perdón, en los 80 lo que fueron abuelicidios, ¿no? Porque no era un parricidio, era el abuelo. Sí, más o menos, sí. Pero de todas maneras puede ser, pero el asunto es que son cambios de paradigma entendibles, resabios del paradigma viejo en el nuevo, y bueno, y todo el mundo está como descubriendo una especie de vanguardia, de vanguardia de su época o de ruptura. Pero a veces también hay que revisar lo que se sostiene. Es decir, yo creo mucho en la tradición poética, no por ser un tradicionalista. En la tradición, ¿verdad? Se entiende como ese devenir, lo que se va construyendo socialmente, ¿no? El devenir en que estamos insertos, claro. Es un fenómeno. Y entonces vos decís que Benedetti ya está en la tradición para vos. Absolutamente. Sí, está en la tradición. Tanto es así que ya es un poeta que es anónimo, o sea, se escuchan canciones o se escuchan poemas y no se sabe si son de Benedetti o se le atribuyen. Claro. Está, pero es por ese costado popular. Pero viene de una persona, la creación de ese mundo para un lector que acceda y desde un autor comunicante
está hecho por un intelectual de primera línea, ¿no? Uh-huh. Políglota, con una vastísima e intensa volumen de lectura, que no terminó hasta el día de su muerte, lo mismo que la escritura, escribió hasta los últimos días, ¿no? Claro, claro. Y con una reflexión sobre la realidad y sobre la cultura y la construcción de la cultura y el discurso de la cultura mucho más importante de lo que pensábamos, ¿no? Claro. Ella venía reflexionando sobre estos temas, digamos, como más metaliterarios y metaculturales desde Peripecia y Novela en el año 48. Entonces, frente a eso no se puede, con un gesto de pegarle un tinguiñazo, no se puede a un autor así, ¿no? Claro, sí. Me lo saco de encima, ¿no? Voy a asomarme a ver qué es, de qué trata. Después podrá gustarme, ¿no? Porque hay otro problema que es el gusto literario, ¿no? No, eso está claro, hay claro. bastante literatura sobre ese concepto de gusto literario. Está claro. Eso es otro tema. Está claro. Eso es otra cosa. Bueno, muy bien. Gerardo, gracias por estar en la máquina de pensar y de alguna forma fue una especie de esta obra tan multiforme y sobre todo tan amplia de Mario Benedetti. Es una forma, es un enfoque, el enfoque de Gerardo Ciancio. Gracias por estar en la máquina de pensar, amigos. Se terminó la máquina. El lunes continuamos a partir de las 19 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.